Descubre el poder oculto de la noche, transformaciones inesperadas para una vida emocionante. La brisa cálida de la Roma susurraba secretos mientras Nicolás, de 22 años, luchaba contra un mar de expectativas. Desde niño, sus sueños lo llevaban a ser un chef reconocido, pero el anhelo de su madre por una vida estable lo mantenía encadenado a la taquería familiar. Las luces del local brillaban intensamente, perfilando su rostro bajo la atmósfera vibrante de risas y charlas, y aunque la taquería lo rodeaba de amor, el peso del deber le oprimía el corazón. Nicolás sabía que detrás del aroma de los tacos al pastor había un fuego en su interior que deseaba encender. Una noche fatídica, todo cambió. Un proveedor, que había prometido entregar ingredientes frescos, falló. El sabor de sus tacos, orgullo de su familia, se vio comprometido. Un malentendido en la comunidad se transformó en chismes que manchaban su nombre. Nicolás sintió que la taquería, su hogar, peligraba. Era un volcán de emociones, atrapado entre las exigencias de su madre y sus propios anhelos. El eco del deber resonaba y su espíritu se retorcía. Aquel día, después de horas interminables de trabajo, se encontró en una búsqueda nocturna de inspiración. Bajo un farol titilante, un anciano apareció, sus ojos brillaban como el cielo estrellado. «¿Buscas algo más que tacos?», murmuró, y en ese momento, Nicolás hizo una conexión con su herencia. Lo que parecía un encuentro trivial se tornó en mágico cuando el anciano compartió recetas ancestrales, cada una un testimonio de su pueblo y cultura. Emocionado, Nicolás regresó a casa, el corazón palpitándole de esperanza. Los nuevos sabores lo llevaron a una epifanía. Los ingredientes olvidados de su abuela y el método tradicional de cocinar ahora podrían ser su camino. Decidió experimentar y llenó la taquería con platillos que contaban historias, resonando con su infancia. Poco a poco, la comunidad comenzó a notar la transformación. Algunos se maravillaban, otros criticaban su atrevimiento. Sin embargo, su madre, preocupada por la inestabilidad, no podía aceptar el cambio. En su mente, el amor y el deber se entrelazaban de una manera que la inclinaba a mantener la tradición. El enfrentamiento fue inevitable. Ahora Nicolás entendía, su madre también llevaba una carga de sueños rotos. Durante esa semana, mientras barría el piso de la taquería, encontró un diario antiguo de su abuela. Sus páginas hablaban de aspiraciones pierden, de anhelos nunca cumplidos. Las lágrimas cayeron en silencio, entendiendo la raíz de la resistencia de su madre. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las tensiones crecieron, hasta que llegó la noche decisiva. Nicolás y su madre se miraron a los ojos, ojos que reflejaban miedo, amor y traición. «¿Por qué no puedes ver que esto es parte de mí?», le gritó. La habitación estaba cargada de silencio, esperando una respuesta que pudiera cambiar todo. Nicolás tomó aire, y en la penumbra, el futuro y su madre se desenredaban. Elegiría seguir la tradición o romper las cadenas del deber. La comunidad lo había rodeado, todos esperaban su siguiente movimiento. La pregunta flotaba en el aire, cargada de significado. ¿Se atrevería a luchar por sus sueños y por el amor que le unía a su familia? La mirada de su madre, llena de incertidumbre, pesaba en el aire como una nube oscura. Nicolás sentía como cada segundo se estiraba, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Era un enfrentamiento que había estado esperando, pero ahora que estaba aquí, la realidad lo golpeaba con una intensidad abrumadora. «No puedo seguir fingiendo que esto es lo que quiero». La voz de Nicolás resonó en el pequeño espacio, llenándolo de energía densa. Su madre dio un paso atrás, su rostro se tornó en una mezcla de sorpresa y tristeza. «Siempre he querido hacerte feliz, pero si continúas oponiéndote a lo que soy, perderemos la verdadera conexión entre nosotros». Las palabras surgieron de su corazón, resonando con el eco de sus propios anhelos reprimidos durante años. Aquella era su oportunidad, la posibilidad de abrir una brecha por la que dejar entrar la luz, un camino a un futuro que había imaginado desde niño. Sin embargo, la respuesta de su madre no llegó de inmediato. En su profunda mirada se podía leer la lucha interna, el dolor de una madre temerosa de perder a su hijo. «¿Y qué pasará si todo esto sale mal, Nicolás?». Su voz temblaba, cargada de amor y miedo. «¿Te arriesgarías a perder la taquería, nuestra herencia?». «Pero, mamá, ¿qué herencia es esta si solo es una carga para nosotros?». «La taquería es más que un lugar, debería ser un espacio donde también se sueñe. Podría ser un puente entre lo que hemos sido y lo que podemos ser». La conversación se transformó en una batalla de emociones, pero Nicolás sentía que dentro de él se encendía un fuego que nunca había conocido.
Las recetas del anciano danzaban en su mente, cada platillo un lienzo en blanco que esperaba ser pintado con los colores de la historia de su familia. Si tan solo su madre pudiera ver lo que él veía, de repente, una idea surgió, como una chispa en la oscuridad. Mamá, ¿y si hacemos esto juntos? Te necesito. Podemos reinventar la taquería, fusionar las tradiciones con las nuevas recetas. Podríamos organizar un evento, una noche temática donde la gente venga a probar nuestros platillos, compartir historias, revivir nuestras raíces. Podría ser mágico. Los ojos de su madre se iluminaron por un instante, pero luego la sombra de la duda volvió. No sé, hijo. ¿Y si no resulta? Si no lo intentamos, nunca lo sabremos, respondió Nicolás, sintiendo que la confianza empezaba a florecer. No se trata solo de tacos, se trata de cultura, de contar la historia de quienes somos a través de la comida. Este pueblo necesita conocerla. Finalmente, el silencio se apoderó de la habitación nuevamente. La lucha interna de su madre era palpable, contemplando la posibilidad de abrir la puerta a lo inesperado. Nicolás dio un paso hacia ella, su mano extendida, símbolo de un nuevo comienzo. Confía en mí, por favor. Juntos, podemos construir algo hermoso. En ese momento, sonó el timbre de la puerta de la taquería. La llegada de un cliente rompió la tensión. Nicolás se giró hacia la entrada, mientras su madre aún meditaba. La curiosidad lo invadió al ver que entre las sombras se asomaba una figura familiar, su viejo amigo Lucas, con una sonrisa amplia y un plato en mano. La chispa de esperanza que había encendido estaba a punto de chisporrotear. Nicolás tenía que actuar con rapidez, pero su madre aún dudaba. ¿Podría esa visita derribar las murallas que había levantado su madre para proteger su corazón? Mientras las puertas de la taquería se abrían, un nuevo capítulo comenzaba a dibujarse, lleno de promesas, incertidumbres y el eco de risas en la noche, pero sería suficiente para unirlos en el amor y la pasión por su herencia. Nicolás sintió un torrente de energía al ver a Lucas entrar. Aquella sonrisa, esa luz familiar, lo ancló un instante. Su amigo, que había sido testigo del vaivén de su vida, siempre apoyándolo con un plato lleno de tacos y palabras de aliento. Pero hoy, no se trataba solo de nostalgia, era una oportunidad. Lucas, exclamó Nicolás, intentando sonar más animado de lo que realmente se sentía. ¿Qué haces por aquí? Vine a probar tu comida, como siempre, su amigo respondió, con un guiño. Sin embargo, al instante se dio cuenta de la tensión en el ambiente. ¿Qué pasó, bro? Mamá y yo estamos en medio de una conversación que podría cambiarlo todo, respondió Nicolás, acercándose a su madre, que aún permanecía tensa, con los brazos cruzados. Quizás tú podrías ayudar. Lucas, así como Nicolás, había crecido en la taquería, entendía el peso emocional que ésta llevaba, pero jamás había visto a su madre con tanta incertidumbre. ¿De qué se trata?, preguntó, sin dejar de mirar a su amiga. Mamá cree que la taquería es solo un negocio, un legado que mantener. Yo quiero transformarla, hacerla más viva, más auténtica. Quiero que nuestras raíces se sientan en cada plato. Le propuse hacer un evento, pero yo tengo miedo de perderlo todo, intervino su madre, la voz quebrada y mayormente temerosa. He dado mi vida a este lugar. No puedo arriesgarlo. Nicolás sintió como el desconcierto volaba entre ellos, como mariposas en un jardín. Lucas, tú conoces la cultura del pueblo. ¿Qué piensas? ¿Podría funcionar algo así? Su voz tenía una desesperación que necesitaba urgentemente validarse. Por supuesto. Este lugar tiene una vibra única, Lucas dijo con sinceridad. Si logran unir lo viejo con lo nuevo, creo que podría ser un éxito. La gente está ansiosa por encontrar experiencias auténticas. Y ustedes tienen esa magia. Nicolás miró a su madre, buscando una chispa de esperanza en sus ojos. Ella lo consideró, la lucha aún visible en su rostro. La mención de la magia tenía un peso especial, la taquería siempre había sido más que un simple establecimiento. Era un lugar donde la comida unía historias y recuerdos. Pero murmuró su madre, ¿y si no gusta? He visto a otros fallar. Pero también he visto a otros florecer, replicó Lucas, su voz llena de convicción. Tú has trabajado duro para mantener esta taquería. ¿No sería hermoso que los sabores que has heredado también se mezclen con algo nuevo? Es como la vida, cada generación agrega un ingrediente diferente, las palabras de Lucas resonaron en el aire. Nicolás sentía que el corazón de su madre latía, un poco más rápido. Madre, te prometo que no me rendiré. Si fallamos, lo haremos juntos. Pero si no lo intentamos jamás sabremos lo que podríamos haber logrado. El silencio se extendió, pero esta vez era distinto. El temor se mezclaba con la curiosidad, la duda con la fe. Un rayo de conexión empezaba a formarse entre ellos. Nicolás quería gritar, quería correr hacia el futuro y sostenerlo en sus manos. Mira, su madre finalmente dijo,
Si vamos a hacer esto, necesito tu promesa de que siempre serás honesto conmigo, que haremos esto juntos. La taquería no solo es un negocio, es nuestra vida. Las palabras de su madre eran un acuerdo, un pacto tácito donde la esperanza se abrazaba a la incertidumbre. Nicolás asintió con entusiasmo, y sintió que una nueva energía los envolvía. Sí. Lo haremos juntos, exclamó. Empezaremos a planear esa noche temática y la comida, las ideas estarán llenas de historia y amor. Mientras Lucas sonreía, la mirada de una madre parecía finalmente estar liberándose de las cadenas del miedo. Sin embargo, justo en ese momento, el murmullo de la puerta se abrió de nuevo, esta vez dejando entrar un viento fresco y un aroma que recorrió la habitación como una invitación. Era Ana, la anciana del pueblo, conocida por sus sabias palabras y su don de anticipar lo que vendría. Con ella, traía un secreto que relacionado con la taquería podría cambiarlo todo. Nicolás sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Qué revelación traería la anciana consigo? El eco de lo desconocido retumbaba en su mente mientras la voz de Ana cruzaba el umbral, dándole forma al futuro que apenas comenzaba a delinearse. Ana entró como una brisa suave en un caluroso día de verano, trayendo consigo una presencia calmada que contrastaba con la tensión en la taquería. Su andar era lento, pero cada paso parecía resonar en el corazón de Nicolás. Ella observó a los tres, su mirada profunda pasando de uno a otro, como si intentara leer cada emoción en el aire. Buenas tardes, niños, inició, su voz suave parecía capaz de ahogar cualquier inquietud. He sentido que algo importante está a punto de suceder aquí. Nicolás intercambió una mirada con Lucas y su madre. El ambiente se llenó de expectación. Ana, estábamos hablando sobre transformar la taquería. Hacer algo más interactivo, más uniendo el pasado con el presente, dijo Nicolás, tratando de contener la energía que brotaba en su interior. La anciana sonrió, acariciando con los dedos su collar de cuentas de colores. Eso suena hermoso, pero lo que realmente pueden necesitar es un poco de magia y eso, mis queridos, lo traigo yo. ¿Magia?, preguntó su madre, frunciendo el ceño, aunque en su mirada había un destello de curiosidad. Sí, una receta antigua. Una que se ha transmitido de generación en generación, explicó Ana. No solo es una mezcla de ingredientes, sino una combinación de historias y amor. Esta receta es capaz de tocar el corazón de quienes degustan. Y si la aceptan, podría hacer que su evento resuene más allá de lo que imaginan. Los ojos de Nicolás brillaron al escuchar amor. Sabía que una comida no era solo un platillo, era un abrazo, un consuelo. ¿Cuál es la receta, Ana? ¿Qué hay que hacer? Su voz salió entrecortada, como si cada palabra fuera un paso más hacia un destino desconocido. La anciana movió la cabeza, sonriendo enigmáticamente. No hay prisa, querido. Primero deben explorar sus propias historias. Los platillos son solo el vehículo. Tienen que conectar con su esencia. La taquería es su historia, sus raíces. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó la madre, entre insegura y fascinada. El brillo en su mirada comenzaba a revivir, desafiando el pálido temor que la había mantenido alejada de esta nueva aventura. Cada uno de ustedes debe recordar un momento especial que la taquería haya creado en sus vidas. Puede ser un cliente, una receta, una risa compartida. Esas memorias son el alma de su negocio. Cuando las conjuguen en los platillos, la gente sentirá esa conexión, explicó Ana, sus ojos brillando con la luz de la sabiduría. Nicolás sintió un hormigueo en el estómago. Recordó momentos de la infancia, la risa de su madre mientras cocinaban juntas, el primer taco que había hecho por sí mismo. Las historias que habían tejido alrededor de la mesa familiar eran la esencia misma de lo que querían mostrar. Podemos hacer una noche de relatos, donde cada platillo cuente una historia, añadió Lucas, entusiasmado. Podemos invitar a la gente a compartir sus propias historias mientras disfrutan de la comida. La idea palpitaba en el aire, cargada de emoción. Su madre los miró, el miedo empezando a ceder un poco más ante la promesa de un nuevo amanecer. Está bien, hagámoslo. Pero necesito que trabajemos juntos. Una vez más, seré exigente en cada paso. Eso es lo que queremos, mamá, afirmó Nicolás, regocijándose al ver la chispa de determinación en su mirada. Ana los observó, satisfecha. Recuerden, el éxito no solo se mide en platillos devorados, sino en las conexiones que crean con cada uno de ellos. Sus palabras colmaron el espacio como un aroma tentador. Sin embargo, de repente, la puerta se abrió otra vez. Esta vez, un grupo de jóvenes entró a la taquería, llenando el lugar con risas y bullicio. Pero lo que hizo que Nicolás se detuviera en seco fue la figura que estaba al frente. Su corazón dio un vuelco. Era Clara, aquella chica que había capturado su atención desde hacía tiempo, con su sonrisa despierta y su energía vibrante. La incertidumbre llenó el aire. ¿Qué pensaría ella al verlos en medio de esa trama de ejecuciones y sueños? ¿Se uniría al grupo en esa transformación? Nicolás sintió que la amenaza
Del rechazo podría arrebatar no solo su alegría, sino también su valentía. Y ahora, amigos, es momento de mostrar quiénes son realmente, murmuró Ana, mientras sus ojos se iluminaban con un entendimiento antiguo. Y así, con su corazón latiendo fuerte, Nicolás se preparó para dar un paso que cambiaría todo. ¿Sería esta la oportunidad que necesitaba para acercarse a Clara, o se convertiría en un nuevo obstáculo en su camino hacia la transformación? La tensión se apoderó del ambiente mientras sus pensamientos se agolpaban, y el espectáculo que estaba por comenzar prometía ser más que una simple noche de tacos. Nicolás sintió su pulso acelerarse, y su mente se volvía un torbellino de pensamientos. Clara se sentó en una mesa junto a sus amigos, cubriendo su risa con un gesto que le pareció tan natural para ella. Aquella alegría le resonaba en el corazón, pero al mismo tiempo, el miedo lo envolvía. ¿Cómo se atrevería a acercarse? Era solo una idea sin forma, inflada por las inseguridades de su juventud. Vamos, Nicolás, no dejes que el miedo te detenga, se decía a sí mismo, mientras Lucas y su madre empezaban a hablar apasionadamente sobre cómo querían que fuera la noche de relatos. Las ideas surgían como chispas de una hoguera, iluminando su camino hacia la posibilidad. Ana los observaba con una sonrisa, su presencia irradiaba sabiduría. Recuerden, dijo, el amor en las historias trasciende el tiempo. Encuentren ese hilo que los une a su taquería, y verán cuán poderoso puede ser. Nicolás giró la mirada hacia Clara una vez más. Era difícil desviar la atención. Su risa iluminaba el cuarto y su cercanía se sentía como un suave abrazo. Era esa conexión que solo podía surgir de las memorias y los sabores compartidos que su familia había cultivado en la taquería. Pero ¿recuerdas cuando viniste a probar el nuevo taco de carnitas? La voz de Lucas lo sacó de sus pensamientos. El que tenía esa salsa secreta de mamá. Se te iluminó el rostro como si hubieras encontrado un tesoro, dijo, y la emoción en su voz hizo que una chispa de valentía crepitara en el pecho de Nicolás. Sí, sí, ese fue un momento especial, respondió su madre, sonriendo mientras un brillo de nostalgia le entrecerraba los ojos. El amor que poníamos en cada receta es lo que hizo que esas conexiones fuesen tan reales. Debemos sacar eso a la luz. Nicolás sintió que la idea empezaba a tomar forma. Podía visualizarlo, una noche donde los tacos se convertirían en medios para contar historias, donde cada bocado llevaría a la gente de vuelta a esos momentos significativos, donde su corazón se llenaría de amor y conexión. Pero aún había un vacío en él, la incertidumbre se resistía a desaparecer. Mientras tanto, Clara miraba a su grupo de amigos y se reía. Nicolás se quedó inmóvil, sintiendo que se le escapaban las palabras, como si les faltara aire. Pero, de repente, ese impulso de valentía lo golpeó con fuerza, decidido, se acercó a la mesa. Hola, Clara, su voz sonó entrecortada, y su mente estaba balbuceando más que su boca. Estamos organizando una noche de relatos en la taquería. Me preguntaba si te gustaría venir. Sintió que le costaba respirar mientras el silencio se instalaba brevemente entre ellos. Clara elevó una ceja, sorprendida, y su cara iluminó el ambiente. Eso suena increíble. ¿Puedo compartir una historia sobre tus tacos? Me encantan, dijo, y su sonrisa provocó una oleada de calor en el pecho de Nicolás. Sí, claro. Exclamó, sintiendo que una brisa fresca de alivio lo invadía. Me encantaría ir, así puedo traer un par de amigos, añadió ella con entusiasmo, y esas palabras hicieron que el mundo de Nicolás se abriera un poco más. Tal vez esa era la conexión que su madre y Lucas estaban buscando. Así, la idea de la noche de relatos comenzó a tomar forma, no solo con el amor en la comida, sino también en las relaciones que cultivaba. Cuando volvió a sentarse junto a Lucas y su madre, su corazón latía con una esperanza renovada. Ella vendrá, dijo con un brillo callejero en su mirada. Ana los observó con satisfacción, como una ninfa que sabía que sus palabras estaban comenzando a brotar raíz. Ya ven, la magia está en el aire. Ahora solo falta que ustedes se dejen llevar por esas historias guardadas en su corazón, pero justo cuando la emoción comenzaba a explotar en la taquería, un sonido violento resonó desde la calle. La puerta se estrelló contra la pared. Un hombre alto y enfadado irrumpió en la taquería, con una mirada de rabia intensa, apuntando directamente hacia Ana. ¿Tú? ¿Qué pretendes hacer aquí? Gritó, mientras el bullicio se extinguía en un súbito silencio. El aire se volvió tenso y todas las miradas se centraron en la anciana. Nicolás sintió que el escalofrío de la incertidumbre lo invadía de nuevo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Acaso la magia en la que habían comenzado a creer se confrontaría con un peligro inesperado? El corazón de Nicolás palpitaba con fuerza mientras sus ojos buscaban respuestas. Estaba a punto de descubrir si las historias y la magia podían soportar un verdadero desafío. Nicolás sintió que el aliento se le escapaba al ver la furia en los ojos del hombre que irrumpió en la taquería. Los murmullos comenzaron a resonar entre las mesas, un eco de preocupación que fue acumulándose en el aire. Ana, con su mirada serena pero firme, enfrentaba al visitante como si conociera su historia. Nicolás se preguntó qué relación había entre ellos,
¿qué antiguo secreto podría haber traído consigo tanto desasosiego? Déjala en paz, soltó Lucas, levantándose de su asiento, su voz resonando con un coraje que Nicolás envidiaba. La valentía de su hermano era una chispa que lo inspiraba, pero el miedo seguía agazapado en su pecho. ¿Tú qué sabes? ¿Eres su guardián ahora? El hombre respondió con desdén, su mirada fulminando al joven. El ambiente era palpable, la emoción y el temor bailaban en un delicado balance. Nicolás quería intervenir, defender a Ana, pero sus piernas parecían estar atadas. Por favor, vete, murmuró Ana, su tono suave pero lleno de una tristeza profunda que sacudió el corazón de Nicolás. No tienes que hacer esto. ¿No tengo que hacer esto? ¿Y tú? ¿Qué te crees, anciana? Todo lo que has hecho ha sido un insulto para mí y mis hermanos. El hombre gritó, haciendo que un par de clientes se encogieran en sus sillas. Nicolás, que había dedicado tanto tiempo a historias y sabores, se dio cuenta de que esa noche no sería solo sobre relatos. Había algo más grande en juego, un enfrentamiento que podría cambiarlo todo. ¿Por qué ya? La pregunta se le escapó de los labios casi sin pensarlo, pero resonó como un timbre en el silencio. El hombre giró lentamente hacia Nicolás, y su mirada intensa hizo que el cabello se le erizara. Porque ella tiene la culpa. Su taquería hizo que mi familia se dividiera, que perdiéramos nuestra identidad. Esa afirmación dejó a Nicolás atónito. ¿Cómo una taquería podía ser el centro de una historia tan trágica? El sudor comenzaba a brotarle en la frente, cada segundo se hacía más pesado, y lo que había comenzado como una noche de alegría pronto se convertía en un campo de batalla de emociones desgarradas. Es una locura, gritó Lucas. ¿Cómo puedes culpar a una mujer que solo ha compartido amor a través de su comida? Su taquería ha sido un hogar para muchos de nosotros. El insulto se había convertido en un nuevo hilo narrativo, una historia que no solo les pertenecía a ellos, sino a la comunidad. Nicolás sintió un impulso creciente, debía intervenir, debía hacer algo por el amor que su madre dejó fluir a través de cada taco, cada historia contada en esas mesas. ¿Y si nos cuentas tu historia? Nicolás propuso, su voz temblorosa pero firme. Quizás haya una forma de sanar. Puede que haya un camino para que ambos lados se escuchen. El hombre lo miró fijamente, como si la propuesta lo hubiese sorprendido más que los gritos. Mientras la tensión se espesaba, Clara, aún en la mesa con sus amigos, observaba la escena. Sus ojos reflejaban la preocupación, pero también la curiosidad. Parecía preguntarse cómo se podrían entrelazar esos dos mundos aparentemente opuestos. Un silencio sepulcral invadió la taquería. Nicolás no sabía si el atreverse a proponer un diálogo había sido un acto valiente o una locura. Pero lo que sí sabía era que mientras la taquería permaneciera en pie, las historias seguirían habitando su interior. Sin embargo, el grito del hombre resonó de nuevo, esta vez cargado de emociones reprimidas. ¿Y qué crees que podrá cambiar? Esta noche de cuentos hará que olvide lo que me han robado. Nicolás sintió cómo se movía el terreno bajo sus pies. La conversación se estaba intensificando, así como la urgencia de encontrar respuestas que pudieran dar sentido a la noche. El hombre parecía estar expuesto, al borde del abismo emocional. ¿Podría Nicolás ser el vínculo que tejiera una nueva historia? ¿O estaba a punto de desatar demonios del pasado que no podían ser contenida? En ese instante, el rostro de Ana se iluminó con un aire de entendimiento. Quizás, hijo, lo que se ha perdido puede volver a ser encontrado si ambos están dispuestos a escuchar. La taquería, con sus paredes repletas de recuerdos, parecía respirar a través de cada persona presente. ¿Podría realmente la comida, el amor y las historias transformarse en puentes al perdón? La incertidumbre invadió a Nicolás cuando la atención de todos se centró en el hombre, quien respiró hondo, pero sus ojos aún chisporroteaban con rencor. Tal vez escuchó su respuesta, pero el peso de la confrontación parecía aún más inminente. La noche apenas comenzaba, pero las historias de dolor y amor amenazaban con entrelazarse en una trama agridulce. ¿Podría la magia de la taquería ser suficiente para redimir a sus habitantes, o la sombra del pasado los aplastaría uno a uno? El silencio siguió dominando la taquería, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo la respiración. Nicolás sintió como la esperanza y el miedo se entrelazaban en su pecho, luchando entre sí mientras esperaba una reacción del hombre. Cada segundo parecía una eternidad, y las miradas de los clientes se mezclaban en una marea de ansiedad. Finalmente, el hombre tomó una decisión. Su actitud cambió, aunque aún se podía percibir la tensión en su cuerpo. Respiró profundamente y se sentó en una de las mesas vacías, sus ojos fijos en Ana. No me puedo ir sin que me oigas, confesó, su voz más suave, pero aún cargada de rabia contenida. No discutamos esto aquí, no creo que se pueda. Pero necesito que sepas lo que ocurrió. Ana sintió lentamente, como si una parte de su corazón lo entendiera. No tengo miedo de escucharte, pero por favor, hablemos con verdad, respondió, su tono ahora más firme. Nicolás sintió que la atmósfera en la taquería comenzaba a cambiar, como si un nuevo hilo de comprensión comenzara a tejerse entre ellos, alrededor,
las personas se acomodaron, curiosos por lo que estaba a punto de pasar. Lucas se sentó nuevamente, esta vez más tranquilo, pero alerta, como un guardabosques dispuesto a proteger su hogar. La taquería, que alguna vez fue solo un lugar de risas y sabores, se estaba convirtiendo en un espacio donde las memorias pesaban tanto como el aire que se respiraba. El hombre comenzó a hablar, su voz apenas un murmullo al principio. Contó sobre su familia, cómo la taquería de Ana había sido un punto de conflicto en su vida. Recién llegados a la ciudad, su padre había trabajado aquí, en la cocina, mientras su madre luchaba en casa con sus propias inseguridades. Fue un tiempo de esperanza, pero también de celos. Cuando la taquería prosperó, mi padre cambió. Comenzó a pasar más tiempo aquí, y mi madre se sintió cada vez más aislada, desesperada. Las palabras salieron de sus labios como una corriente incesante. Cada recuerdo arrojaba una sombra sobre él, y Nicolás se dio cuenta de que había algo más profundo que la simple rabia. En la experiencia de esta familia, había un sentido de pérdida, de dolor por lo que una vez fue. Ana lo escuchó en silencio, su rostro compasivo, pero con un nudo en la garganta. Nicolás, atrapado entre dos realidades, sentía una oleada de empatía hacia ambos. Lo siento, de verdad lo siento, murmuró Ana, mirando al hombre a los ojos. Cada historia tiene más de una perspectiva, y nunca quise causar dolor. Una lágrima rodó por la mejilla del hombre, un símbolo de la lucha interna que había mantenido encerrada durante tanto tiempo. No se trata solo de lo que pasó, se trata también de lo que hemos perdido en el camino, respondió. La intensidad de su voz crecía, resonando en las paredes de la taquería, transformando el lugar en un testigo de la verdad. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó Lucas, reflejando la curiosidad colectiva que había surgido entre los demás clientes. El hombre se detuvo, como si en ese momento estuviera buscando respuestas dentro de sí mismo. Nicolás sintió que la conversación estaba guiando hacia un abismo, una revelación que podría cambiar la narrativa de ambos. Era un punto crítico donde el pasado y el presente se podían entrelazar, unirse en busca de redención. Quizás podamos crear algo nuevo, algo que honre lo que hemos perdido, sugirió lentamente. El hombre lo miró, su rostro aún marcado por el resentimiento, pero ahora había una chispa de curiosidad en sus ojos. ¿Cómo puede su taquería ser parte de esto? Las palabras resonaron en el aire pesado, como el inicio de una nueva historia que debía ser contada. Nicolás podía sentir que el destino de todos en la taquería estaba a punto de cambiar. La confrontación que había comenzado podía convertirse en reconciliación, pero dependía de ellos. La noche todavía no había terminado, y con cada palabra, los corazones se abrían lentamente a la posibilidad. El ambiente, una amalgama de temor y esperanza, parecía vibrar con un potencial inexplorado. Quizás lo que necesitamos es una conexión, un nuevo comienzo. La propuesta de Nicolás se extendía como un puente, y todos en la taquería la sostenían en suspenso. ¿Sería suficiente para superar el pasado o el dolor resultaría demasiado pesado para soportar? Mientras la conversación se profundizaba, el futuro se sostenía por un hilo. La taquería no solo era un lugar de historias, sino un refugio donde el amor, el rencor y la redención podían encontrarse. ¿Qué nuevas verdades se revelarían y quiénes estarían dispuestos a enfrentarlas? La noche prometía más de lo que sus habitantes podían imaginar. La conversación se intensificó, como un fuego que crecía en una chimenea. La mirada del hombre se transformó, absorbida por una mezcla de inseguridad y anhelo. ¿Y qué significaría eso realmente?, preguntó, su voz titubeante, como si temiera que la respuesta lo empujara de nuevo al abismo. Nicolás tomó aire, sintiéndose el representante de esa posibilidad que todos esperaban. Significaría encontrar un camino juntos. Reconocer lo que ha pasado, sanar las heridas y quizás, abrir las puertas a un futuro donde podamos construir. No solo seguir arrastrando el peso del pasado. La taquería se convirtió en un campo de batalla de emociones. Cada cliente, cada amigo, sintió la carga de esa conversación. Ana, que había estado temerosa de perder su negocio, ahora veía brillar una luz. Podría ser un lugar para compartir historias, para sanar viejas heridas, para que todos participemos. Podríamos tener noches de historias, donde cada uno traiga su verdad, su dolor y su esperanza. El hombre asintió lentamente, como si una pequeña chispa de comprensión lo hubiera tocado. Nunca pensé en algo así, pensé que era solo un lugar para comer, un negocio que cerró la puerta a mi pasado, confesó, las manos temblorosas sobre la mesa. La vulnerabilidad de su voz resonó en todos, como un eco de sus propias luchas. Lucas, que hasta ahora había permanecido en silencio, intervino. Todos hemos perdido algo. Todos tenemos historias que contar. Lo importante es cómo seguimos. La taquería puede ser la voz de nuestras memorias, un lugar donde se escuche el dolor y se sienta el abrazo de la comunidad. Su mirada era ardiente, una chispa de inspiración que encendía la llama de la esperanza. A medida que las palabras llenaban el aire, el aplomo en la mesa se desmoronó lentamente. Los murmullos de los clientes crecieron, y la taquería comenzó a vibrar con un nuevo propósito. Aquella noche,
Sus corazones se entrelazaban en un mismo latido de anhelos compartidos. El hombre, ya menos distante, miró a Ana, buscando su aprobación. ¿Estarías dispuesta a abrir las puertas a esta idea? Podría haber más en ti y en tu cocina de lo que imaginas. Con cada pregunta, el peso en su pecho parecía aligerarse. Ana sintió un rayo de coraje atravesar su ser. Sí, estoy dispuesta. Haremos las noches de historias. Será un espacio para todos. Su voz resonaba fuerte y clara, y por un momento, se sintió capaz de cambiar el rumbo de su vida y también el de quienes la rodeaban. Las luces de la taquería se atenuaron un poco, como si incluso el entorno entendiera la magia de ese instante. Y mientras la emoción brotaba a través de ellos, un susurro a su lado hizo que todos se detuvieran. Una mujer de cabello gris, que había permanecido en un rincón, con voz temblorosa preguntó, ¿puedo contar mi historia también? Porque hay cosas que nunca se han dicho. La atmósfera se tornó densa, y una parte de la comunidad, que había observado hasta entonces en silencio, comenzó a murmurar. La taquería, que había sido solo un negocio, ahora se convertía en un espacio sanador. Todos sentían que, quizás, este era el momento de abrir la herida y liberar el dolor. El hombre miraba a Ana, ya sin resentimiento, con una mirada que reconocía el peso de sus palabras. Entonces, hagamos esto juntos. La posibilidad de sanación se coló en la conversación, girando y transformando la estructura del encuentro, pero mientras la mujer se levantaba lentamente, Nicolás sintió un escalofrío, como si lo que estaba a punto de compartir pudiera cambiar el destino de todos. ¿Qué secretos guarda la historia de esta taquería que aún no conocemos? ¿Y qué pasará cuando esas verdades salgan a la luz? El eco de sus palabras resonaba en la noche, dejando el aire trémulo con expectativas, y en el fondo de sus corazones, cada uno supo que este era solo el inicio de un nuevo capítulo. El futuro, lleno de promesas y descubrimientos, aguijoneaba su curiosidad. ¿Quién más se atrevería a contar su historia? La mujer de cabello gris, que parecía llevar consigo la carga de muchas vidas, se alzó con más firmeza. Su voz, aunque temblorosa, se deslizó por el aire cargado de emociones. Yo fui una de las fundadoras de esta taquería, junto a mi marido. Y hay sombras que la han seguido desde el principio. El silencio se adueñó del espacio. La comunidad había estado tan atrapada en sus propias historias que no habían escuchado la de la mujer. Un par de clientes se acercaron, curiosos, mientras algunos otros se sentaban más erguido, preparados para escuchar. Cuando llegamos a este barrio, todo era diferente, continuó la mujer. Había un amor por la comida y la comunidad que nos unió. Pero también había secretos, cosas que buscamos ocultar para sobrevivir. Sus ojos se llenaron de una melancólica tristeza que abrumó el corazón de los presentes. Ana sintió que su propia historia estaba entrelazada en esa revelación. Su taquería, el refugio que había enfrentado tantas tormentas, estaba cargada de historias que nunca habían salido a la luz. ¿Qué secretos, doña Rosa?, preguntó, apenas conteniendo la emoción. ¿Qué nos has guardado durante tantos años? La mujer entrelazó sus dedos nerviosamente, llenando el aire con una tensión palpable. El amor, la traición, el dolor de perder a quienes creíamos inquebrantables. Y la forma en que a veces hemos traicionado incluso a nuestra propia familia, buscando solo salir adelante. Sus palabras eran un hilo que tejía entendimiento entre ellos. Lucas, sintiendo la emoción en el ambiente, se inclinó hacia adelante. Los recuerdos son poderosos. Abrir el camino a nuestras historias puede ser el comienzo de nuestra sanación. Nadie quería perderse lo que estaba por venir. Rosa respiró profundamente, como si esa inhalación le diera la fuerza de contar una historia que necesitaba ser escuchada. Mi marido se fue un día sin decir adiós, y yo me quedé sin rumbo. Esta taquería fue nuestra esperanza, y cuando él se fue, se llevó consigo parte de mi alma. La gente no sabía que durante años estuve enviando paquetes de comida a su familia. Nunca dejé de amar a mi marido, pero el miedo a que lo descubriera me convirtió en una sombra. Un murmullo recorrió la sala. Todos sentían como la vulnerabilidad de Rosa tocaba directamente sus corazones. Ana, con lágrimas en los ojos, comprendía lo que significaba guardar secretos, lo que era vivir bajo el peso de lo no dicho. Quizás esto es lo que hemos necesitado, dijo Nicolás, mirando a la mujer, un lugar seguro para romper el silencio y dar voz a esos secretos. Las noches de historias no solo se tratan de dolor, también pueden ser de liberación, de encontrar el camino hacia la paz. Rosa sonrió débilmente, como si el simple acto de compartir su carga comenzara a despejar nubes de tormentas pasadas. Gracias. Gracias por darme este espacio. Mientras la conversación se intensificaba, cada historia parecía cambiar el rumbo de la taquería. Cada cliente aportaba fragmentos de su pasado, tal vez menos dramáticos, pero todos significativos. Y así, uno a uno, compartían risas, llantos y la fuerza que cada historia podía aportar a la comunidad. De repente, la puerta se abrió en medio del calor de la noche, y una figura alta entró. Delegados de la ciudad, con miradas desafiantes, miraban con recelo. ¿Qué está ocurriendo aquí?
Preguntó el más viejo, un hombre con una voz profunda que resonó en la taquería. La tensión cambió rápidamente de rumbo. Las historias, que parecían estar llenas de promesas, ahora estaban al borde de un desafío. Nicolás sintió que la calma que habían logrado construir se alzaba en el aire, volviendo a transformarse en inquietud. Este momento puede llevarnos a un nuevo comienzo, pero, este nuevo comienzo puede ser también amenazado. La comunidad lo sintió. ¿Podría esa reunión, esas verdades recién compartidas, ser lo que necesitaban para enfrentar lo que vendría? Todos supieron entonces que cada secreto contado había unido sus corazones, pero quizás, la revelación de la verdad también podría ponerlos a prueba. Serían capaces de enfrentarse a lo que se avecinaba. La taquería, ahora un símbolo de esperanza, también enfrentaba su mayor reto. ¿Qué pasaría cuando las historias realmente empezaran a fluir? La taquería, antes un refugio de risas y sabores, se convirtió en un campo de batalla de emociones y secretos. Nicolás sintió cómo la tensión crecía, palpitaron las historias compartidas, cada una entrelazada en el aire como enredaderas que buscaban un camino hacia la sanación. La preocupación se apoderó de su pecho cuando vio a los delegados de la ciudad, como sombras ominosas que amenazaban con interrumpir la magia que se tejía en su hogar. El hombre mayor que había interrumpido todo entrecerró los ojos. «No aquí. No ahora», murmuró con un tono que desnudaba el desafío. Nicolás avanzó, decidido a no dejar que la esperanza se desvaneciera. «Esto es importante. Todos aquí hemos compartido algo valioso. Necesitamos saber que hay espacio para nuestras voces, nuestros sueños». Las cabezas se giraron hacia él, los rostros angustiados y esperanzados a la vez. Cada uno de ellos había dado un pedazo de sí mismo a ese lugar, ahora buscaban un propósito común. «Y si esta noche no solo nos aproxima a nuestros sueños, sino que también puede salvar a nuestra taquería», continuó. La voz de Nicolás resonó como un tambor en el silencio. Uno de los delegados, un joven con el ceño fruncido, cruzó los brazos. «¿Y qué tiene que ver esto con la ciudad? Este lugar tiene que cumplir con normas y regulaciones. No podemos permitir que se convierta en un espectáculo de historias. Necesitamos hechos». Las palabras provocaron un murmullo en la concurrencia, pero la madre de Nicolás, temblando por la intensidad de los sentimientos que había liberado, se alzó ante ellos. «Lo que ocurría aquí es más que negociaciones», su voz, aunque temblorosa, temblaba de pasión. «Este lugar reúne a la comunidad, hemos reconstruido lo que se había destrozado con el tiempo. Este es un hogar, un refugio para los que buscan sanación». Sus palabras parecieron desencadenar algo dentro de los presentes. Ana se unió a su defensa con un tono firme. «Todo en esta taquería ha sido un acto de amor. Las historias que se nos han contado son recuerdos compartidos. Las almas que hemos nutrido aquí están arraigadas en nuestra cultura». La convicción vibraba en su voz, como si tocara una cuerda en cada corazón de aquellos que escuchaban. Nicolás sintió que la emoción colectiva crecía, surgiendo del miedo y elevándose hacia el aire. Ellos no eran solo un grupo de clientes, eran una comunidad, unida por la misma historia de lucha y esperanza. «Si tenemos que enfrentar una batalla por lo que creemos, lo haremos juntos», dijo, lanzando una mirada desafiante hacia los delegados. «No permitiremos que se nos quite el lugar que hemos creado». El joven delega, sorprendido por la pasión, miró a su colega. «Pero ustedes no están reforzando una estructura», comenzó, cuando su compañero le interrumpió. «Las ciudades viven por sus historias, y quizás este espacio tiene más valor del que imaginamos». Poco a poco, el ambiente comenzó a cambiar. Los murmullos alrededor de la taquería resonaban como un eco familiar. Las risas, ahora mezcladas con las historias recién liberadas e impregnadas del olor a tacos, comenzaron a articular lo que significaban para ellos. Tal vez, al igual que las historias, podían encontrar regulaciones que no solo lo limitaran, sino que también les dieran un marco para crecer. En ese instante, el hombre que había traído la furia al lugar se levantó. «Quizás hay una vía que no hemos explorado. Obviamente, este lugar ha sustentado historias que a todos nos conectan. Es una base para construir relaciones, no destruirlas». Sus ojos brillaban con un nuevo destello, y Nicolás pudo ver cómo su rostro comenzaba a desenmascarar el peso de los años perdidos. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. La taquería tenía el poder de conectar el pasado con el presente, de crear puentes cuando los caminos se volvían oscuros. La vulnerabilidad del hombre resonó entre todos ellos, había en el aire un nuevo entendimiento. «Puede que debamos afrontar el pasado, decir quiénes somos, antes de levantar la voz. Pero haremos esto juntos», dijo la mujer de cabello gris, su voz llena de determinación. «Comencemos a hablar de nuestras historias y dejemos que nuestra taquería se convierta en un ejemplo de colaboración». El aire se volvía más ligero, cada historia que salía estaba reviviendo el amor en la comida y en la comunidad. Nicolás miró a su madre, a Lucas, a Ana y a todos los que habían generado el cambio. Eran como un mosaico, reflejando cada fragmento de la experiencia compartida que tenían en este lugar. «Vamos a crear una noche de relatos»,
dijo finalmente Nicolás. Incluirá historias de todos. Será un espacio donde no solo sanemos, sino que también celebremos esta taquería. Queremos que todos tengan un lugar. La emoción en su voz se alimentaba del coraje de esos momentos inigualables. Y traeremos a la comunidad para que sea parte de este renacer. Crear nuevas recetas, nuevas historias que se mezclarán en este hogar, dijo su madre, con lágrimas brillando en sus ojos. Es hora de que construyamos y no solo preservemos. Los delegados intercambiaron miradas llenas de reflexión. Aquella noche, se habían tejido nuevos vínculos que podrían cambiar la historia de la taquería para siempre. Estamos dispuestos a escuchar y apoyarlos. El joven amigo, apenas orientado por el miedo, sonaba lleno de emoción. Fue entonces que el crecimiento se hizo visible entre ellos. La oportunidad de cambiar no era solo una cuestión de reglamentos, sino algo muchísimo más profundo, algo arraigado en el corazón. El aire se llenó de apropiadas promesas y nuevas definiciones. Los ecos de las historias compartidas en la taquería serían como ingredientes de un platillo, cada uno aportando algo especial, creando algo nuevo. La taquería no solo sobrevivió esa noche, renació. Con cada taco, cada cuento y cada risa, Nicolás supo que se había creado un espacio donde la historia se ocultaba. Y con una sonrisa en su rostro, se sintió en casa, rodeado de la transformación que habían construido juntos. Por eso, amigos, si has disfrutado este viaje tanto como Nicolás y su comunidad, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal para más historias que toquen el corazón. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se unan a nosotros. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre el final. Nos encanta escuchar de ti, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta transformación impactante. Hagamos crecer esta comunidad juntos.